Buenos días, chicos. ¿Me escuchan bien? ¿Cómo están? Buenos días, Miss. Sí se escucha. Buenos días, Miss. Hola. Pues a ver, vamos a empezar con el capítulo 4, que es un capítulo muy, muy interesante porque ahí es donde radica el germen de todo, ¿no? Vamos a ver todo lo que son las estructuras básicas del cerebro, la sinapsis que hace el cerebro, o sea, lo principal para que entendamos el por qué también reaccionamos o actuamos de determinada o cual forma, ¿sí? Ok, está Aimé, está Belén y está Mari Carmen. Solo nos falta Ime, profa. Aimé. ¿Quién empieza? A ver, vamos a ver. Ella. Ojole. Ok, bueno, aquí está ella explicando lo que en este capítulo se ve, los impactos biológicos en el comportamiento de los niños, bueno, en general de los seres humanos, así como la repercusión que tienen sus comportamientos en el desarrollo y funcionamiento cerebral. Entonces veremos algunos componentes básicos de la estructura del cerebro. ¿Alguien que pueda leer esta diapositiva, por favor? Chicas. Sí, Miss. Estructura básica del cerebro. Nuestro cerebro pesa alrededor de medio kilogramo cuando nacemos. En nuestro primer año pesa casi 1 kilogramo. En la adultez, casi 1,5 kilogramos. El cerebro de un hombre pesa un poco más que el de la mujer. El tamaño no afecta la capacidad intelectual. El cerebro ocupa un 2% de nuestro peso total. Usa un 25% del total de nuestra energía corporal. Ok. Aun cuando el del varón sea un poquito más grande, eso no tiene nada que ver con inteligencia, tiene que ver con la estructura de física de los seres humanos, ¿no? O sea, así como tienen las manos más grandes y los pies más grandes y el cuerpo más grande, es exactamente lo mismo, es en proporción. Cuando nacemos, o sea, pesa alrededor de medio kilo y después conforme vamos creciendo va aumentando el tamaño del... ¿Qué se conectó ahí menos, verdad? Sí, estoy aquí. Ah, ok. Ok, esto no afecta en lo absoluto la capacidad intelectual y es un 2% solamente de nuestro peso total. Realmente no es tanto. Eh, Ocupa una cuarta parte de toda la energía que generamos o que tenemos en el día a día. Ok, ¿ahí me quieres agregar algo? Ya son todas mis objetivas. Es que apenas entré. Sí, o sea, estamos en la segunda diapositiva. Oh, ya, no, es que en sí yo lo había resumido. Ok. Bueno, aquí yo puse la imagen para poder relacionarlo, el cerebro humano con el emocional y el reptiliano, que es que el cómo se divide y el que no, bueno, como que contiene cada uno. Por ejemplo, el cerebro humano es sobre el lenguaje, la memoria operativa, la lectoescritura y el razonamiento abstracto. Y con el cerebro abstracto, con el cerebro emocional es la motivación, el cooperar, el estrés y tus emociones. Y en el reptiliano son los ciclos de atención, tu sueño y tu actividad física. Ok.
Hay zonas muy específicas del cerebro donde está la parte del oído, del habla, de la motricidad. O sea, el cerebro, cada parte que tiene está diseñada para manejar y maniobrar algo. Entonces, cuando los niños nacen por hipoxia, que es cuando les falta el aire, su cerebro se ve afectado. Es muy raro que realmente cuando tuvieron una falta de oxigenación adecuada a la hora del alumbramiento, pueda actuar y madurar de una manera normal. A lo mejor en los primeros 8 años de vida van avanzando de manera normal, pero siempre tienen un retraso, y aquí sí podemos decir que es un retraso mental. Por eso es bien importante que el niño, en cuanto nazca, pueda inhalar, pueda respirar. Aime. Sí, le pasa a la siguiente. Ya le pasé. Aquí es el cómo se divide, que igual nos traía en las anteriores diapositivas, que este es el, bueno, ahí presenta el cuerpo calloso, habla mucho del cerebelo, del hipocampo y del hipotálamo. Del hipotálamo. Aquí, no, bueno, yo quería que ustedes vieran cómo está estructurado y en qué parte se encuentra, e igual ahí recuerdo que nos decía que el cerebelo pues obviamente es muy delicado, igual un golpe ahí es como que algo muy fuerte, ya que pues puedes hasta morir. Ok, cuando un golpe fuerte pueden inflamarse las meninges, y si les da meningitis, pues es muy difícil que puedan salir bien. O sea, va a haber alguna repercusión, porque el cerebro es excesivamente delicado. Entonces la masa, se llama madre, duramadre y, ay, no me acuerdo cuál es. Lo que es lo que lo protege. Si alguna de esas falla, entonces, o se lastima o se rompe, es muy delicado, muy, muy delicado. O sea, nuestra parte más importante que tenemos es el cerebro. El cerebro es el que dirige a todos nuestros órganos. O sea, que le dice si respirar, si no respirar, si moverse, si latir, si... O sea, él es el centro en realidad. Mucha gente piensa que es el corazón, que sin el corazón no, pues es el cerebro, porque el cerebro es el que le manda la señal al corazón para que funcione. Las personas que tienen como la de mi pie izquierdo, ¿alguien la vio? Mi pie izquierdo, parálisis cerebral, tienen alguna parte del cerebro dañada, que es la parte que maneja la motricidad. Hay ocasiones que con estimulación desde pequeños puede permear y puede mejorar grandemente. No completamente, pero sí puede haber una mejoría. De ahí que por eso en el CRIT las visitas que se hacen, o sea, los tratamientos que dan, tienen que ver mucho con la parte neuromusculoesquelética, porque es la parte neuronal del cerebro con la parte motriz. Entonces, esa parte es la que de alguna manera tenemos que enfocar. Si un niño nace con parálisis cerebral, ¿puede mejorar? Sí, sí puede mejorar. Mucho, sí, tal vez, pero tenemos que estimularlos. Todos los niños que nacen con capacidades diferentes se les necesita estimular en edades tempranas. ¿Para qué? Para que su cerebro pueda permear y pueda empezar a acostumbrarse a hacer cosas diferentes. Ok, Aime. Bueno, el cerebro posee neuronas que son células nerviosas cuya función es transmitir información cerebral, y el conectar el cerebro con el cuerpo, que es lo que usted decía. El cerebro pues es un órgano muy importante para nosotros, ya que como movimiento tanto de las extremidades superiores e inferiores.
Igual procesa las funciones cerebrales como el lenguaje, el razonamiento, la lectura, la escritura y el aprendizaje, que era lo que decía en el cerebro, creo que era, bueno, en el color rosita, en el de Stein, bueno, en el de la diapositiva Ajá. 7. Igual el cerebro es capaz de inventar, crear, escribir y calcular. Y Así. como decía la Miss, el cerebro está dividido en dos hemisferios. El izquierdo tiene a cargo el lenguaje, la lógica, la secuencia y los detalles, que es, bueno, él también analiza información y la descompone en forma organizada. El hemisferio derecho se relaciona con la música, el arte, la intuición, la creatividad, la imaginación y la síntesis. Al contrario que el izquierdo, él integra todo y sintetiza la información, la relaciona en un elemento único y desarrolla y pone a trabajar los de. Bueno, esto es como un dato. Ejercicios de gimnasia cerebral para coordinar bien o sea, no decimos, hoy voy a trabajar con el hemisferio derecho y mañana con el izquierdo. No, vamos integrando los dos al mismo tiempo. Algunos, no me quiero ir despectiva. A las mujeres nos funcionan los dos hemisferios al mismo tiempo, por eso somos más movidas, más creativas, hacemos varias cosas al mismo tiempo. En el varón sí funcionan los dos también al mismo tiempo, pero se enfocan más como que, no sé si es la composición que tienen o la estructura, o sea, no sé en qué dependa, pero si ven televisión y se les borra el universo que hay alrededor. ¿Conocen a alguien así? Sí. De hecho, ayer, como bueno, yo trabajo, viene siempre la señora de la limpieza y venía con su niña chiquita. Y agarró y le dijo, mira, Vela, ella puede estar en clase, dice, puede estar desayunando y puede estar viendo a la niña en el mismo momento. Dice, y le dijo, no es como tu papá, que primero hace la comida y después los va a ver, dice, y se distrae mucho. Dice, ella puede hacer las cosas al mismo tiempo. Y ya su mamá le dijo, sí. Dice, mira, así las mujeres podemos hacer varias cosas. Como que hizo distinción un poquito, pero pues sí, a veces sí es cierto. No, es cierto, es cierto. O sea, si el hombre va a jugar fútbol, o sea, su pasión es el fútbol y no ve otra cosa. ¿Cuántos accidentes han surgido? Porque el papá, como aquel papá que tenía que llevar a su hija a la guardería y se fue a trabajar y dejó a la niña ahí en la camioneta todo el día y la niña se murió. Y nunca se acordó que la niña estaba ahí, en el calor y todo, por eso se murió la niña. Ok, porque tienes que casi ponerle un manualito, una listita con el paso a paso de lo que tiene que hacer. Es algo muy curioso, que de verdad da mucha risa, pero de verdad así es. O sea, yo me acuerdo cuando le decía a mi esposo, tenemos que hablar. Y y me decía así, apaga la tele, porque si no, no me haces caso. Entonces sí, son muy específicos, que tenemos claro que el lado derecho tiene unas funciones y el lado izquierdo tiene otras que ya veremos más adelante de la parte de los hemisferios, de cómo trabajan y cómo lo hacemos nosotros. Ok, Aquí seguimos, Jaime. les puse una imagen sobre la neurona. Ajá. Bueno, el cómo está constituida, está la dendrita, el núcleo de la neurona, el axón terminal, que no sé, usted dígame si estoy bien, creo que es por donde se conectan. Ajá. Ok, Y las partes moraditas son las neuronas. El axón, que son la parte amarilla es lo que hace la conexión. No están pegadas unas a otras, hacen como corriente eléctrica. Bueno, de hecho es corriente, no eléctrica precisamente. Es la corriente que hace que vayan haciendo esas conexiones para que las neuronas nos vayan funcionando. De ahí que cuando hay mucha drogadicción, mucho alcoholismo o muchas cosas inadecuadas que hacen los seres humanos,
se van muriendo las neuronas. O sea, la neurona es lo que hace que realmente funcione el cerebro. Van haciendo esas conexiones, sinapsis se llama, para que podamos funcionar, pensar, reaccionar y actuar. O sea, el cerebro es la clave de la vida humana. ¿Alguna duda, chicos? ¿Preguntas? Chicos. Okay. Seguimos aún. Aime. Igual aquí les puse sobre el hemisferio derecho y el izquierdo, qué capacidades tienen cada uno. El izquierdo tiene la capacidad para los números, el lenguaje hablado, lo lógico, lo analítico, es masculino, el conceptual, el crítico, literal, adulto, reflexivo e interior. El derecho es más emocional, intuitivo, es global, imaginativo, integrador, metafórico, femenino, soñador, hay sentido musical y usualmente ahí tenemos el niño interior. Aquí me gustó mucho que decía que la parte derecha percibe y siente y piensa a su manera y en algunos casos puede hasta ser superior, ya que pues usualmente todos somos derechos en lugar de zurdos y aprendemos a comunicarnos con ella a través de la subjetividad. Ok, sin embargo, los derechos, el hemisferio derecho domina la parte izquierda de nuestro cuerpo. Y el hemisferio izquierdo, el hemisferio izquierdo domina la parte derecha de nuestro cuerpo. Están así como que cruzados. Dice que con el hemisferio derecho aprendemos a comunicarnos de manera subjetiva. Es decir, las mujeres damos por hecho muchas cosas. Y el hombre quiere que no le eches tanto rollo mareador, quiere que le digas las cosas al grano. ¿Por qué? Porque generalmente tienden a pensar más o actuar más, son más izquierdos, por decirlo, tienen más la lógica. Entonces, o sea, a mí, por ejemplo, cuando me empiezan a echar rollos mareadores y eso, a ver, ¿qué es lo que me quieres decir, no? O sea, yo soy zurda. A veces sí es un poco difícil, sí pensamos de diferente manera, sí somos más lógicos, más analíticos. La mayoría de la gente es muy artística, le gusta expresarse a través de la danza, a través de la pintura, a través de la creatividad. A los que nos funcionamos el hemisferio derecho, somos izquierdos, somos más lógicos, más, o sea, más de conceptos, más, o sea, más conceptuales. No lo reflexionamos, lo analizamos, lo pensamos, lo externamos y lo hacemos. Entonces, debemos de aprender esto porque necesitamos saber cómo son las personas con las que voy a trabajar. ¿Y con quién van a trabajar ustedes? Con niños, que si son niños pequeños, pueden funcionar mucho en sus dos hemisferios. ¿Por qué? Porque están en pleno desarrollo y los ejercicios que les podamos poner a hacer van a ser determinantes para su vida adulta. Hubo una niña que tenía 9 años, tenía epilepsia. Y llegó un momento en que sus ataques de epilepsia ya eran cada 3 minutos. Entonces, voy, Evelyn, permíteme. Tenía cada 3 minutos ya los ataques de epilepsia. Entonces, decidieron quitar la mitad del cerebro y obviamente iba a quedar con algunas secuelas de que a lo mejor no se iba a poder mover, o a lo mejor no iba a poder caminar, o no iba a poder escuchar, o alguna cosa. Sin embargo, los papás dijeron, pues opérela. Fue un experimento que se hizo porque la niña ya estaba muy mal. La niña salió bien de la cirugía, obviamente le tomó creo que 1 año recuperarse y su cerebro hizo la función de espejo, permeó al otro lado y ella a los 12, 13, 14 años ya actuaba como si no la hubieran operado.
había permeado y había espejeado todo lo que su cerebro, de la parte que le quitaron, estaba funcionando. Ok, son cosas que no en todos funcionan, ¿verdad? Pero pues es un claro ejemplo de lo que sí se puede hacer. Evelyn, dime. Sí, así, una duda. Bueno, mi primo y yo éramos de la izquierdo, creo, zurdo, Ujú. y hubo un momento que, pues por el kinder, no sé qué se traía mi maestra con los dos, pero nos obligó a escribir con la derecha. Y en ese momento fuimos, ¿cómo se puede decir que escribes con las dos manos? Diestros, Ambidiestro, ambidiestro. ambidiestros, pero él tiene más como el lado femenino de sexto sentido. O sea, prácticamente ahí con mi primo y yo, yo sé como el nombre, cada vez que él me habla, yo me distraigo fácil y él es como la mujer de, pero hazme caso, necesito que me tienen que poner a mí un manual o una guía de cómo hacer a veces las cosas. Y luego me dice, es que tú te hubieras quedado con el lado izquierdo, de que más prefieres más guías, más manuales, y yo con el derecho. Pero es común que un niño tenga así el lado más intuitivo como de una mujer, como su sexto sentido, ¿no? Acuérdense que también para esto influyen mucho las hormonas. Las hormonas influyen mucho. Entonces, o sea, cuando yo iba en segundo de primaria, me amarraron la mano para que escribiera yo con la derecha. Hoy por hoy no sé escribir con la derecha, pero la mayoría de las cosas las hago con la derecha. Solo escribo, como, guiso y barro con la zurda. Todo lo demás lo hago con la derecha. Corto con la derecha, la mayoría de las cosas las hago con la derecha. ¿Por qué? Porque antes las cosas todas eran hechas para los derechos. O sea, las tijeras, si se dan cuenta, son hechos para los derechos. O sea, todo. Entonces, a pesar de lo que pudieron haber querido hacer, o sea, ya mi estructura estaba más formada, estaba más hecha, porque desde muy pequeñita me empezaron a estimular con la lectura, con los números, con aprender a leer. Cuando yo entré a la primaria, porque antes no había preescolar a fuerza del kinder y no tenías que cursarlo a fuerza, y yo ni fui al kinder. Cuando yo entré a la primaria, yo ya sabía leer, escribir, sumar, restar, multiplicar, porque mi mamá nos estaba enseñando. Entonces, como yo ya estaba muy adelantada para el nivel ese, me pasaron a segundo. Entonces, sí es importante esa parte de la estimulación temprana, porque nos ayuda. Hoy hay escuelas de estimulación temprana, pero necesitamos ver cuál es el temperamento del niño, porque lo empezamos a detectar desde muy pequeños. Cuando detectamos esa parte, necesitamos valorar y evaluar si le damos toda esa estimulación, porque si nos damos cuenta que es un niño más sanguíneo de lo que debería de ser un niño normal, pues no lo voy a estimular tanto, porque luego se generan conflictos más adelante, cuando están más grandecitos, en la escuela. Entonces tenemos que checar y analizar todo eso. De ahí que por eso la importancia de los psicólogos, que pareciera que no hacen nada, pues en realidad hacen mucho, porque pueden evaluar. Por eso es importante tener un psicólogo en cada escuela, cosa que tristemente no se está dando, ¿no? Pero, o sea, tenemos que ver en conjunto todo. Y si ustedes se van dando cuenta, se van entendiendo más con lo que en el día a día vamos aprendiendo, ¿no? Ah, bueno, tengo ese temperamento. Ah, pues mi cerebro, mi lado predominante es el derecho, el izquierdo. Y así poco a poco nos vamos a ir dando cuenta
de todas nuestras potencialidades que tenemos para que ustedes, a su vez, pues lo sepan, lo conozcan y lo conozcan de sus alumnos para que puedan dirigirlos, direccionarlos y guiarlos de manera correcta. Entonces, esto, yo no sé, ¿ustedes qué opinan de lo que hemos estado viendo hasta ahorita, desde que nos conocemos, que son cuatrimestre y medio? A ver, platíquenme. Alguien que diga no se amontonen, por favor, no levanten tantas manos. A ver, ¿quién? A ver, Aime. Pues, bueno, a mí la verdad me ha gustado mucho, ya que pues ya había llevado estas materias antes y ahorita es como un reforzamiento para mí o en los temas que no había entendido como tal, ahorita ya los capto mejor. O sea, para mí la verdad me gustan mucho ese tipo de materias. Ok. Sí has aprendido. Sí, he aprendido bastante. Ok. Jocelyn. Pues la verdad me ha gustado muchísimo, profa. Desde la primera materia que era psicología evolutiva, me llamó mucho la atención y conocer los temperamentos y sobre los tipos de pensamientos que hay, la verdad se me ha hecho muy interesante. Ok. Es importante, ¿no? Porque me parece que en el primer cuatrimestre como que se espantaron, dijeron, ay, esta ruquita es muy, muy hija, ¿no? O sea, nos vamos acoplando los dos. Ok, Brenda. Bueno, a mí de igual manera me ha llamado bastante la atención todos los temas que hemos visto pues en las materias, principalmente porque me di cuenta de ciertos aspectos y las razones por las cuales se ocasionan, por ejemplo en la primera materia, y en esta, ahorita que estamos tratando lo del libro de hijos tiranos y padres obedientes, pues de cierta manera me he identificado con pues algunas situaciones y he visto los errores pues que hemos hecho mal como pues hijos y de igual manera pues como padres, y sí pues me ha gustado los temas que hemos tratado y pues supongo que a los siguientes temas son como los consejos que podríamos aplicar para remediar estos asuntos y pues sí me ha llamado bastante la atención. Qué bueno, me da gusto. Es importante que todo esto lo conozcamos. ¿Por qué? Pues porque tengo que tener las bases sólidas para saber preguntar. Y si yo no tengo esto y nada más pregunto por preguntar, pues no tiene ningún sentido, ¿no? Ok, Marisela. Bueno, pues a mí también se me ha hecho interesante. Siento que aparte de que conozco más lo que ha sucedido en mi entorno, también en mí y cómo pues ha ido cambiando con el tiempo todo lo que ha sucedido y pues igual los temperamentos que vimos antes, las actitudes, emociones y cómo influyen en las personas. Todo eso me ha interesado mucho. Qué bueno, me da gusto que aunque nada más hayan participado 4 en esta pregunta, de alguna manera nos demos cuenta de la importancia que tiene pues todo lo que estamos haciendo, ¿no? Porque, y sobre todo hacerlo más ameno, sin tanto protocolo, tanta seriedad de la materia, ¿no? A veces las materias se nos hacen tan aburridas porque el maestro no ayuda. Cintia. Bueno, profe, yo sí quería opinar, solamente que no sé si se me cortó el audio o no sé, pero el chiste es que se trabó y no pude levantar la manita. Ok, Bueno, en cuanto a lo que preguntó, pues a mí realmente luego ya hasta se me estaba metiendo como a la mente estudiar psicología. ¿Por qué? Pero sí hubieron, bueno, yo soy de que no me quedo solamente con algo, sino trato de buscar un poquito más. de eso ya me di cuenta en ti. Entonces, pues abarcando psicología son muchos aspectos, pero pues usted no se enfocó más en lo que, bueno, en el anterior fueron los temperamentos y cómo lo podíamos poner, pues así decirlo, como en práctica o verlo con otras personas.
Entonces desde ahí fue como que dije, ay, como que sí quiero estudiar psicología. Y hasta yo misma le estaba haciendo como actividades a mis sobrinos y mis sobrinos como de, "Pues, ¿qué le pasa a esta, no? ¿De O qué sea, fumaste? ¿No? entonces, sí, a mí realmente sí, hasta ahorita no sé si, bueno, terminando esta carrera, pues estudié psicología, pero pues espero, y sí. Ok, cuando yo empecé a estudiar psicología, bueno, yo desde siempre, toda la vida quise ser psicóloga y trabajé en las empresas teniendo cargos muy importantes y cosas que tenían que ver con fierros, con cosas que a mí no me gustaban. Sin embargo, yo empecé a estudiar psicología cuando tenía 47 años. Terminé a los 51 años la carrera de psicología y en las escuelas, como pueden darse cuenta, nos dan una embarrada. O sea, cuando queremos aprender algo, pues tenemos que investigar y tenemos que buscar más a fondo las cosas, porque si nos quedamos nada más con lo que nos dicen, pues no, en realidad no aprendemos. La carrera de psicología es muy bonita, pero sí tienen que tener esas ganas de querer hacerlo. Ustedes como pedagogos, como psicólogos, como abogados, como médicos, como nutriólogos, todas esas carreras que tienen que ver con personas, tenemos que realmente estar comprometidos porque podemos ser el antes y el después, ¿no? El antes y el después de las personas e impactar su vida de manera negativa. Yo creo que sería como que, híjole, algo que cargaríamos el resto de nuestra vida si lo hacemos mal. Entonces, para trabajar con personas necesitamos realmente tener el amor a lo que estamos haciendo. Lo que yo me he dado cuenta, que por ejemplo hay excelentes abogados, excelentes nutriólogos, excelentes médicos, excelentes odontólogos, excelentes abogados, excelentes psicólogos que dan clases, pero muchas veces tienen muchos conocimientos y lo que les falta es la didáctica. ¿Cómo voy a saber enseñar? ¿Cómo voy a transmitir eso que tengo? Que ustedes están estudiando esto, ustedes les van a enseñar didáctica, didáctica de las matemáticas, didáctica de no sé qué tantas cosas más. Entonces, el saber cómo enseñarlo es una parte importante, porque tenemos que hacerlo como algo coloquial, hacerlo entretenido, porque si no, ¿cuántas veces hemos estado en clases que, ay, sí, esta materia ya ni me gusta? Y luego por línea peor, ¿no? Más aburrida todavía. Entonces, amen lo que hacen, háganlo con pasión, con amor, con toda esa injundia, con el fuga, para que lo hagan bien y bonito y aprendan bien y bonito. ¿Sale? Ok, seguimos. Mari Carmen. Bueno, los mensajes químicos nos habla al principio de los lóbulos y este es el lóbulo occipital que está ubicado en la parte de atrás de nuestra cabeza y procesa la información visual y auditiva. El lóbulo occipital es uno de los 6 lóbulos principales de cada hemisferio del cerebro y es el procesamiento de nuestro sistema visual de la percepción, como se encuentra en la imagen ubicado detrás. Ok. Ok, el lóbulo occipital, o sea, es el que nos hace arribita de las orejas. O sea, procesa la información auditiva y algo de la memoria. Dice, los lóbulos parietales, ¿vas a hablar más adelante de los parietales? Sí. Ok. Seguimos. Bueno, nos dice que el cerebro humano trabaja mediante sustancias químicas llamadas neurotransmisores que predisponen en forma positiva para aprender a transformar la información significativamente, es decir, para asimilarla y almacenarla. Cuando la cantidad de ciertos neurotransmisores se ve desplazada por alguna causa, estos predisponen en forma negativa al cerebro y entorpecen su buena
su buen funcionamiento y su desarrollo. Y un neurotransmisor es una biomolécula llamada sustancia química que se encarga de la transmisión de las señales desde una neurona hasta la siguiente a través de la sinapsis. Ok. A ver, les explico. ¿Ustedes han escuchado hablar de gente que todo el tiempo está triste, que todo el tiempo está deprimida y que a veces los clasificamos como melancólicos? ¿Han escuchado hablar de alguien así que está siempre como que triste, preocupado, angustiado por alguna cosa? O que nomás no da para adelante porque es que estoy triste. Es que Sí. no puede haber Belén. Bueno, es que yo tengo una compañera, una amiga Ajá. de bachiller con la que todavía tengo comunicación, pero desde el bachiller no sabía qué carrera quería estudiar. Entonces ahorita pues sigue igual y tampoco tiene trabajo, no trabaja ni nada de eso. Y ella siempre me dice que se la pasa pensando en que ella debe de trabajar y luego hay veces que se siente mal y siempre como que hay quejas con ella sobre Ok. una y otra cosa. Ok, son quejas, ok. Es porque algún químico del cerebro, su bioquímica del cerebro, algo le falta. Ok, no sé, o sea, yo no entiendo el porqué de los psiquiatras, pero bueno, ok. Ellos, tú vas y le dices lo que sientes, te venden un medicamento, te venden un medicamento, te dan un medicamento y te dicen que te lo tomes y que se te lo quede, pero nunca te explican para qué va a ser ese medicamento. Ok, la química del cerebro está fallando porque no hay, por ejemplo, la serotonina, llamada hormona de la felicidad, los niveles de la serotonina están bajos. Es como antes los refrigeradores se congelaban, ¿se acuerdan? Que se congelaban y tenías que apagarlo para descongelarlo y lavarlo y quitarle todo el hielo que se le formaba. Ok. Su mecanismo de los refrigeradores, ¿por qué voy? Porque les voy a enseñar, es algo muy similar. Cuando lo desconectamos, el gas que tiene se precipita y se va todo hacia abajo. Entonces, si no está circulando, no congela. Algo similar pasa con el cerebro. Si no tenemos esa hormona, lo poquito que teníamos está inactivo. Cuando le empezamos a dar algún estimulante para que empiece a funcionar el cerebro, la serotonina y empieza a circular, entonces empezamos a dar dosis de serotonina para que empiece a funcionar. Una vez que conectamos el refrigerador, empieza a circular el refrigerador y el congelador y empieza a congelar de manera homogénea. Algo similar pasa con la química del cerebro. Puede ser una cosa, puede ser la noradrenalina, puede ser algunas sustancias que nos hacen falta. No existe ningún análisis para saber hacerlo. De ahí que por eso tenemos que saber bien cuál es la historia de la persona. Si le vamos a achacar esto a una condición externa, es decir, a algún acontecimiento que vivieron, o se lo vamos a achacar a alguna situación física de la persona. Entonces, por eso tenemos que hacer una muy buena historia clínica, saber el porqué de todo, y los psicólogos nos convertimos en muy buenos entrevistadores. Pero si soy un psicólogo que muerde el rebozo y que me da pena preguntarle, pues no voy a hacer lo que realmente se necesita. Los psicólogos no recetamos, no estamos aptos para eso. Sin embargo, tenemos que canalizar, ya sea con un psiquiatra o con un neurólogo. El ideal es que sea con un neurólogo, porque posiblemente pueda mandar a hacer un electroencefalograma y puedan detectar más fácilmente qué parte del cerebro es la que está
mal. La farmacología de la conducta es una tercera parte a nivel mundial que tiene campo. O sea, es decir, hay mucho medicamento para la conducta que se ha recetado que no necesariamente es bueno. Es algo similar con la persona que inventó el problema de déficit de atención. O sea, inventamos y decimos y sacamos, y la farmacología de la conducta tiene una tercera parte del total de la medicina, que hay muchos enfermos, muchas enfermedades. Entonces, imagínense el potencial que tiene para hacer negocio la farmacología de la conducta. Si nos da tiempo, más adelante les enseñaré algunas cosas, algunos medicamentos que es una materia que yo he dado, farmacología de la conducta. Y hay unos videos donde se van a dar cuenta de cómo es la situación. Entonces, sí necesitamos saber cómo está funcionando el cerebro y si esa persona es inestable, porque ya de por sí es inestable, porque es muy sanguínea, o es inestable porque hay alguna disfunción bioquímica en su cerebro. O sea, parece todo tan fácil y al mismo tiempo tan complicado, ¿no? ¿Seguimos con esta diapositiva, Mari Carmen? La siguiente, profa. Como que me emociono de más, ¿verdad? Ya les voy a dejar hablar. Bueno, esta es una imagen de los lóbulos del cerebro y cerebelo. Y nos dice que el lóbulo frontal está situado en la parte delantera del cerebro, justo detrás de la frente. El lóbulo temporal maneja el lenguaje auditivo y los sistemas de la comprensión del habla. El lóbulo occipital, centro del procesamiento de nuestro sistema visual. Y el lóbulo parietal integra visual, auditiva y somatosensorial la información con el fin de guiar el comportamiento. Ok, esa es una muy buena imagen, donde nos dicen qué parte del cerebro están las funciones que se pueden ver afectadas, ya sea por falta de oxigenación, o ya sea por algún golpe, o porque venimos medio defectuosillos, ¿no? Entonces, ahí es donde se ve, es una muy buena imagen, Mari Carmen. Bueno, la serotonina es un neurotransmisor que ha sido asociado con la depresión, la hiperactividad y las conductas violentas. En algunos estudios se ha encontrado que las personas con alta autoestima presentan cantidades significativas de serotonina en sus sistemas. En lo contrario, personas con un autoestima deteriorado, se ha encontrado esta sustancia con niveles bajos. Y la serotonina es un neurotransmisor muy relacionado con el control de las emociones y el estado de ánimo, y regula el apetito causando la sensación de ansiedad y controla la temperatura corporal. Exactamente. Hay personas que siempre tienen frío, ¿sí se han dado cuenta? Que siempre tienen los pies fríos. Okay. Esto se da casi siempre más en la mujer, pero no nada más es tomo serotonina, porque sí, están muchos medicamentos de fácil acceso que no tienen gran costo. Sin embargo, no es tomarla nada más por tomarla. Se dosifica dependiendo de la condición del paciente. Ahora la corticosterona es otro de los neurotransmisores que intervienen en el funcionamiento cerebral. Un desequilibrio en la cantidad de esta sustancia provocará un mal funcionamiento cerebral. La corticosterona se hace presente cuando la persona se enfrenta a una situación que le produce ansiedad, como al momento de presentar un examen o al hacer una exposición oral frente a un público, provocando nerviosismo y por consecuencia olvido. La corticosterona es involucrada en la regulación del metabolismo, las reacciones inmunológicas y las respuestas de estrés. Ok, me parece que está muy claro. ¿O tienen dudas? Ok, seguimos muy bien, Mari Carmen. El cerebro y la inteligencia emocional. Experimentos en chimpancés revelan que el aislamiento durante varios meses producía diferentes cognitivas y trastornos en sus conductas sociales. Sus niveles de serotonina fueron anormales
y ello se reflejó en retrasos cognitivos, agresividad y desadaptación al interactuar con otros simios. Goldberg, 2001, dice que el ambiente donde el niño es el centro de las atenciones, donde carece de cualquier otro tipo de responsabilidad que no sea la escuela, donde se le satisface cualquier antojo inmediatamente, propician que el cerebro se convierta en un cerebro frágil. Ok, ahora entendemos por qué. Ok, y me parece que con eso de la pandemia se está viendo reflejado todo esto, ¿no? Las personas cuando están en aislamiento, habrá personas que están en familia. Ok, el aislamiento ha provocado demasiadas rupturas matrimoniales. El conocer realmente a la persona, estar 24/7 con una persona, la conocemos realmente. Aquí se va a ver realmente quiénes son los matrimonios que van a prevalecer o los que dicen, ¿sabes qué? Everybody chinsuma, ¿no? Entonces, necesitamos saber que el aislamiento en los niños de hoy en día los ha provocado, ya quieren irse a la escuela, les ha provocado mucha depresión, mucha tristeza, muchas cosas diferentes. ¿Por qué? Porque siguen en lo mismo. A lo mejor por eso hay ese retraso cognitivo en los niños ahorita, porque no tienen el estímulo adecuado para que esa serotonina empiece a funcionar empiece a circular en el cerebro. Bueno, y esto es parte del lóbulo y nos dice que el lóbulo frontal regula y organiza la información en forma lógica de acuerdo con principios racionales, sociales, morales y éticos. Y nos dice que si el niño no ha sido enfrentado a situaciones de responsabilidad y no enfrenta las consecuencias de sus elecciones, este lóbulo no tendrá la suficiente información para su desarrollo. La inmadurez del lóbulo frontal producirá que el cerebro active el área anterior a este, produciendo conductas instintivas y respondiendo con impulsividad a cualquier situación que les provoque alguna amenaza. Ok, eso está en el lóbulo frontal. Entonces, por eso tenemos que estar constantemente durante el proceso de desarrollo de los niños, que es de los 0 a los 9 años lo más importante, donde debemos estimular todas las partes del cerebro. Todas. ¿Para qué? Pues para ser seres humanos adultos funcionales, ¿no? Bueno, Daniel Goleman en su libro Inteligencia Emocional afirma que aprender a controlar la impulsividad a una temprana edad predice el éxito en el trabajo académico y cognitivo. Y también nos decía que el cerebro que es expuesto a retos y responsabilidades en un cerebro vigoroso que es capaz de afrontar cualquier adversidad y aprender a buscar activamente la mejor opción para solucionarla. Nos dice que un cerebro sano implica el desenvolvimiento de los 3 estados esenciales para el crecimiento integral de la persona, que son el saber, el querer y el hacer. Primero, el cerebro orienta su acción hacia la comprensión del ambiente. Segundo, valora la situación y surge la interacción, la intención o el deseo de actuar. Y por último, viene la actuación, que es el resultado del compromiso adquirido. Ok, está muy claro. Daniel Goleman decía en su libro de Inteligencia Emocional que todos los seres humanos tenemos 2 minutos de conciencia y 2 minutos de inconsciencia. De ahí que escuchamos, es que me agarro en mis 2 minutos. Hay quien dice que son 5. Bueno, Daniel Goleman dice que son 2 minutos. 2 minutos. Imagínense si no tuviéramos ese espacio, tendríamos muchísima información que a veces ni nos sirve, porque a veces como que guardamos información, mucha basura en el cerebro también. Y a veces hay cosas que hacemos que son incomprensibles, que no entendemos cómo es que las hicimos y en qué momento, no nos damos cuenta hasta nuestros 2 minutos de conciencia, ¿no? Muchas veces vamos manejando y de repente venimos tan ensimismados que ya cuando nos dimos cuenta ya llegamos a otro lado al que ni queríamos llegar. ¿Por qué? Porque son nuestros 2 minutos de conciencia y nuestros 2 minutos de inconsciencia. No podemos recordar todo, absolutamente todo lo que hemos vivido. Eso probablemente lo tengamos presente. Acuérdense que para Freud eran las huellas némicas. Todo esto que vamos viendo se va relacionando con lo que Freud decía, que los demás han ido modificando y perfeccionando. Okay. Daniel Goleman habla mucho de la inteligencia emocional, es decir,
¿Qué siento? ¿Dónde lo siento? ¿Y por qué lo siento? ¿Para qué me sirve esto? Ay, se me acaba de ir el nombre del autor, que habla de las inteligencias múltiples. Ya poco a poco, a través de la historia, hemos ido mejorando todo para entender cómo son los seres humanos. Antes, en la antigüedad, al niño no lo consideraban como que una persona, o sea, pensaban o creían que tenía que reaccionar como un adulto, como si fuera un adulto chiquito, ¿no? Y en realidad, pues, todavía no termina de madurar su cerebro. Goleman, en su libro de inteligencia emocional, que seguramente algún maestro se los va a poner a leer, la primera parte es muy, muy, muy interesante y muy importante, que valdría la pena que leyeran un poquito. Ok. La plasticidad cerebral y el desarrollo emocional. Cuando involucramos a nuestro cerebro en alguna actividad física, no solo mejoran las habilidades atléticas, sino también el crecimiento muscular. Por el contrario, la carencia tiene como consecuencia la pérdida de habilidades y desarrollo muscular. Algo similar pasa con nuestro cerebro. Cuando el ejercicio cognitivo mejora nuestras capacidades intelectuales, también propicia el crecimiento de la masa y volumen del cerebro. Los ambientes ricos en estimulación y acción cognitiva y de seguridad con poca intimidación constituyen el mejor alimento para su crecimiento y desarrollo. A eso se le llama plasticidad cerebral. Okay. Es decir, podemos hacer lo que queramos siempre y cuando estimulemos de manera adecuada a los chicos. De ahí que por eso no podemos tener, o sea, a los niños sentados y ahí sin hacer nada, porque entonces no estamos entendiendo para cuál es el momento del niño, en qué momento se encuentra para, o sea, preocupémonos cuando veamos un niño pequeño inactivo, que no quiere hacer nada, o sea, porque algo le está sucediendo. Lo que les comentaba alguna vez, si ustedes me dicen en este momento, no me gusta la fiesta, no me gusta, pues, echarme unas probaditas de alcoholito, no me gusta el baile, no me gusta salir, no, o sea, eso me preocuparía, porque están en la edad en lo que lo tienen que hacer. ¿Sí? Se vale ser un poquito diferente, pero necesitamos analizarlos. ¿Por qué? O sea, ¿cuál es la razón de por qué estamos actuando de tal o cual manera? Y si ustedes en algún momento, porque van a salir capacitados para dar clases en cualquier nivel, y alguien les dice, y ven alguna situación un poquito extraña con esa persona, pues lo primero que necesitan empezar a ver es qué está pasando con este adolescente, con este joven, ¿no? ¿Por qué? Porque no es normal, no sería normal. Ay, perdón. No sería normal. Ahí, ¿cuál vimos? Esta, ¿verdad? Aquí. Sí, la siguiente. Plasticidad cerebral. Es la capacidad que tiene nuestro cerebro de crecer y adaptarse a las circunstancias o aprendizajes de cada día. La activación cognitiva promueve el crecimiento dendrítico, las ramificaciones de las neuronas. O al contrario, la carencia favorece la contracción de las ramificaciones, incluso su muerte. El cerebro responde a las exigencias del medio. Mayores retos y aprendizajes provocan mayor crecimiento del cerebro, pero respetando su madurez cognitiva y vigilando sus estados afectivos y emocionales. Okay. De ahí lo que les digo, ¿no? Que si se nos pasa la estimulación del chico en el momento que tenga que ser, pues entonces estamos no haciendo las cosas de manera correcta. Hay un libro, o había un libro antes, que se llamaba Su Niño, que te decía mes a mes cómo iba a ir evolucionando el bebé desde recién nacido hasta los 5 años. Y tú checabas y sí, efectivamente el niño iba haciendo las cosas que decía el libro. No sé si exista todavía ese libro, porque con los niños ya están tan revolucionados, pero necesitamos saber en qué momento tiene que hacer qué para que sepamos. Si ustedes van a cuidar niños en maternal, y si el niño tiene 8 meses y todavía no se sienta solito, algo está fallando.
Si un niño pasa de los 2 años y no está caminando ya, algo está pasando. Pues por eso es importante conocer las etapas del desarrollo físico y cognitivo. Si los estimulamos cognitivamente, va a haber más y más y más y más permeabilidad para que, más plasticidad para que pueda desarrollarse y aprender muchísimas más cosas. Por eso es importante la estimulación temprana, que no nada más es física, también es cognitiva. La investigación Silvester 2000 ha encontrado evidencias de que permanecer en estado de estrés por largos periodos provoca la destrucción dendrítica. El hipocampo, que es la imagen de abajo, lo que está en azulito, Ajá. El hipocampo es el primer filtro de aprendizaje, porque en él se desarrolla la memoria a corto y largo plazo. Por medio de este podemos almacenar la información. Dice, y posteriormente recuperarla para su uso. Ok, quiere decir que las personas que empiezan a padecer Alzheimer, esa es la parte que está dañada. Hoy por hoy, conforme vas avanzando en edad, se te van olvidando las cosas. Si de jóvenes se nos olvidan, pues más de grandes, ¿no? Sin embargo, es importante estar haciendo constantemente, estimulando, leyendo, haciendo rompecabezas, haciendo juegos que nos hagan estar activos activos para no caer en esta situación de que se nos olvida. Si se dan cuenta, a la mayoría de los abuelitos, incluyéndome, de repente se nos olvidan las cosas. O sea, las cosas, ¿a qué bajé? ¿O qué iba yo a hacer? Y vas por el camino y no te acuerdas. Te tienes que regresar al lugar para poderte acordar de qué estabas, qué es lo que ibas a hacer. El Alzheimer hace que los adultos desconozcan completamente. ¿Alguien ha estado cerca de una persona que tiene Alzheimer en sus inicios? Porque el Alzheimer se divide en 3 etapas. ¿Alguien ha estado cerca de alguna persona que padezca Alzheimer? Que es común hoy en día. Yo, Miss. Tú, a ver, platícame. Eso, bueno, es un vecino que rara vez no vienen a ver sus nietos y sus hijos. Y hay a veces que yo lo veo en el parque y las últimas veces que se me han olvidado mis llaves y no está mi mamá, me quedo con él en el parque y me cuenta sus historias, de su vida. Y hay un momento que luego se le olvida y me dice que en dónde estoy, quién soy, o por qué hace él ahí en el parque. Y me vuelve a regresar a lo que me contaba, pero por lo que me cuenta una vecina que lo cuida, es de que hay momentos que es muy difícil para ella porque le tiene que acompañar a comer o hasta incluso ir al baño y se pone agresivo, agarra cosas porque pues se asustan y todo eso. Y luego un día casi pues agrede y fue cuando le contrataron, creo que una enfermera, y ahí está la enfermera un rato con él. Hay veces que ya se queda en el sol ahí parado y pues yo lo salgo, pero sí se nos queda viendo, hasta incluso a mí se me queda viendo. Ok, ¿alguien ha visto la película de... Ay, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama esta de... que el protagonista se llama Noah? No, ¿Diario de una pasión? Una pasión, ajá. ¿Diario de una pasión? Sí. Hay otra que se llama Sin ella, que habla precisamente de estas cosas del Alzheimer, ¿no? Es efectivamente lo que decía su compañera. Así es como están. Ese señor ya está en la segunda etapa. Cuando empiezan con la agresividad, cuando empiezan con que se vuelven necios, se vuelven intransigentes, y hay que tenerles muchísima paciencia. A veces son tan desesperantes
que tienden a encerrarlos en algún lugar, a los viejitos, y en un lugar de su casa, porque llevarlos a un lugar especializado es muy, 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 muy caro. Y me parece que aquí en Puebla todavía no tenemos ningún lugar especializado. Conozco varias personas que me platican y me cuentan de esas situaciones y en la mayoría son muy similares. Por eso hay que ponerles una plaquita con el nombre, dirección y contacto y número de teléfono por cualquier cosa, porque se salen, se pierden y no, es muy difícil poderlos encontrar. Es muy triste que, pues, que esta enfermedad exista. No se sabe todavía por qué, igual que el Parkinson, tampoco se sabe por qué, qué es lo que pasa o por qué estas partes del cerebro se deterioran tanto. La memoria. La mayoría de los adultos mayores te hablan de sus patoaventuras, ¿no? Y le preguntas, ¿qué comiste ayer o qué hiciste ayer? Y no se acuerdan. No se acuerdan, o sea, no me acuerdo de lo que pasó ayer, no voy a acordar de lo que pasó hace años. No, su memoria de largo plazo permanece intacta. No hay gran problema con eso. El problema es con la memoria de corto plazo, que todo se les olvida. No hay esa capacidad cognitiva, esa plasticidad para seguir incorporando conocimientos. Entonces, sí es importante estimular desde siempre, o sea, durante toda la vida, estimular al cerebro, ya sea leyendo, haciendo rompecabezas, crucigramas, el cuadrosoma, el cubo ese de los colores de las caras. O sea, todo eso nos hace de alguna manera pensar y actuar de diferente forma. Aquí seguimos. Lóbulo frontal. El doctor Luria identificó al lóbulo frontal como la parte del cerebro que se encarga de los valores, la moral, de la ética, la responsabilidad, de la intención de nuestros valores, es decir, determina nuestra identidad, pues regula nuestras acciones, ambiciones y personalidad. Según el Conon Goldberg, lo llamó al lóbulo frontal como cerebro ejecutor, y según Alejandro Luria, como el órgano de la civilización. Un lóbulo frontal que ha logrado su madurez es capaz de enfrentar frustraciones y superar fracasos. Además, este lóbulo tiene una relación directa en el éxito del proceso de aprendizaje, atención y motivación. Ok. Aquí el lóbulo frontal dice que es la última área del cerebro en madurar, lo que ocurre alrededor de los 24 años de edad, o sea, de edad cronológica. A veces el periodo puede acelerar o puede prolongarse. Es decir, puede tener un más o menos 2, 3 años en el que ya puede madurar completamente. Y eso tiene que ver con la parte genética que nacemos, o sea, los genes de nuestros padres que nos predispone al desarrollo y al crecimiento del cerebro. El cerebro responde actuando o inhibiendo su crecimiento neurológico, partiendo de cómo el individuo interactúa con su medio y cómo responde ante situaciones de responsabilidad y sus consecuencias. De ahí la importancia de estimular al niño de manera adecuada. El lóbulo frontal se divide en derecho e izquierdo. Ambos son los instrumentos de control del sistema nervioso central. Por tanto, un mal desarrollo provocará un retraso cognitivo y atrofiamiento del desarrollo afectivo y social. Okay. La testosterona y la paternidad. Perdón, me regreso a la anterior. Es importante crear niños con responsabilidades y que sean tolerantes a la frustración. Si no enseñamos niños con tolerancia a la frustración, van a crecer de una manera
con muchos problemas que después se pueden desarrollar en otro tipo de patologías. Ahora sí. La testosterona y la paternidad. Esta nueva concepción de paternidad no solo puede entenderse bajo las nuevas demandas socioculturales, sino que también existen elementos biológicos que explican las predisposiciones que tiene el padre hacia sus hijos, como ternura, compasión y dulzura. Estudios demuestran que la testosterona, hormona masculina, disminuye su cantidad y producción después del nacimiento de su hijo. Es decir, la testosterona es la hormona de la virilidad. O sea, si no hay suficiente testosterona, incluso el deseo sexual disminuye en el varón. Okay. En el varón, cuando tiene un hijo, disminuye un poco la testosterona porque se vuelve así como que, ay, mi hijito, mi bebé, pues hay esa parte femenina que aflora, ¿no? De dulzura, de ternura, de compasión, de empatía, más de lo habitual, ¿no? Antes los papás eran, el papá que era el proveedor y la mamá era la mamá de los hijos. Hoy en día, afortunadamente, ha cambiado y ya participan los dos de la crianza y del cuidado de los hijos. Antes las mamás se tenían que encargar de todo y hasta los papás dicen, no, pues pido permiso para ir a ver el festival de mi hijo. Pido permiso para ir a recoger al niño. Antes cosas que solamente les pasaban a las mujeres. Por eso los sueldos no eran iguales. Hoy en día están considerados hombres y mujeres iguales, ¿no? Y es más, hasta la Constitución lo dice. Todo esto ha cambiado debido a las demandas socioculturales que se tienen hoy en día. Adelante. La testosterona regula el proceso de la virilidad. Está asociado con el desarrollo de sus genitales, estatura y la voz. Además, se relaciona con comportamientos de violencia, agresividad e impulsividad. Y bueno, yo investigué que la virilidad son los valores que atribuyen a un varón adulto, como la energía, valor, etc. Ok. En nosotros, los estrógenos, en ellos la testosterona. Cuando los estrógenos bajan en la mujer, empieza el proceso del climaterio que culmina con la menopausia. En el varón es casi similar. La andropausia, que es lo que le da al hombre, el equivalente a la menopausia, empieza a bajar el nivel de testosterona, incluso sexualmente, disminuye su capacidad. No quiere decir que ya no puedan, solamente disminuye. Se les pone triste rápidamente, por decirlo de alguna manera. Porque la testosterona hace que el varón, por eso sea más peleonero, más, o sea, quiera luego los trancazos y cosas de esas, a diferencia de las mujeres, porque los estrógenos son como que esa parte femenina. Todos los seres humanos tenemos testosterona y tenemos estrógenos. Algunos más, algunos menos. Vemos a algunas mujeres que sí son femeninas, pero también tienen esa parte de testosterona masculina. Hay mujeres que en la edad adulta, de repente la testosterona empieza a producirse más y les empieza a salir un poquito de bigote, les crecen los pies, les crecen las orejas, les crece la nariz, porque entonces hay que ir a ver, de vez en cuando hay también que hacerse los conteos hormonales para ver cómo estamos funcionando. Belén. Se brincó una, Miss. La 7. ¿Eh? ¿La 7? Ah, ok.
Sí, ¿verdad? No, ahí vamos, ahí vamos. Sí. Abrams 2002 demuestra que los hombres sufren cambios hormonales durante el embarazo de su esposa, a tal grado que algunos sufren síntomas como náuseas y aumento de peso. El incremento del estrógeno aparece antes de los 30 días de nacimiento y continúa durante las 12 semanas de concepción. Aunque el estrógeno se conoce como una hormona femenina, existen pequeñas cantidades en el hombre y produce una reducción en las conductas agresivas y aumenta características de sociabilidad y cuidado. Ok, muy bien. No sé qué es lo que les acababa de explicar también, ¿no? Ross Park, psicólogo de la Universidad de California, demuestra que los hijos que manejan mejor sus emociones son aquellos cuyos padres se involucran positivamente en sus vidas, poseen mejores habilidades sociales y mayor éxito en la escuela. Ok. Y por último, la función va más allá de una simple hormona, que es la testosterona. Implica adquirir nuevos conocimientos sobre el crecimiento y la educación de su hijo, poseer nuevas habilidades de interacción y vivir nuevas actitudes de responsabilidad. Ok. Bien. Fue un capítulo un poquito largo, pero es muy importante y muy interesante que conozcamos esta parte del desarrollo del cerebro. Cuando vean el otro libro que les mandé, que está un poquito borroso, si lo pueden, a ver si lo pueden descargar de... Hay una página donde aparece, pero yo no lo puedo descargar. Entonces, a ver si lo pueden descargar y si lo pueden descargar bien, que no sea esta versión que les estoy mandando porque se ve medio borroso. El libro les va a encantar porque es un libro de fácil, digerir fácil y aparte trae muchísimos ejemplos. Si lo pueden descargar, me lo comparten, por favor. Bien, chicos, nos vemos el próximo lunes. No me han mandado todos sus reportes. No se sorprendan de ver algún 6 en las calificaciones. Nos vemos, chicos. Pórtense bien y gracias por haber participado. Los que participaron. Hasta luego, mis gracias. No, Hasta luego. no. Hola, mis Hasta gracias. luego, Miss.